Audiencia, buenas noches y muchas gracias por sintonizar Estación Siniestra. ¿Qué tal estuvo su día? ¿Están listos, listas para su dosis de terror? Bueno, pues prepárense, porque esta noche de Archivos Perdidos desenterraremos los encuentros más aterradores que han tenido con brujas. Seres que muchos creen pertenecen solo a cuentos y mitos, pero estos testimonios demuestran que la realidad supera y por mucho a la ficción. Pero antes de empezar, quiero aclarar que solo esta sección, Archivos Perdidos, son relatos que se perdieron hace años del antiguo canal. Son historias oscuras que muy pocos alcanzaron a escuchar y que no merecían quedarse en el olvido. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Hola audiencia. Primero que nada quiero que sepan que yo nunca había creído acerca de las brujas. Se me hacían historias tontas, hasta que una noche me pasó. Mi nombre es Sofía y aún no sé si lo que viví en la carretera de los Chorros fue real o un fruto de mi mente jugando conmigo. Sin embargo, lo que sentí aquella noche todavía me persigue, y por esto es que lo comparto con ustedes. Verán, era una noche lluviosa de julio, típica de las montañas del Salvador. Había salido tarde de una reunión en Santa Tecla y decidí tomar la ruta de los Chorros para llegar más rápido a Sonsonate. Sabía que esa carretera tenía fama de ser peligrosa por los derrumbes, pero pensé que con un poco de cuidado no habría problema. Conforme subía, la lluvia comenzó a hacerse más y más fuerte, hasta que una neblina espesa cubrió el camino. Apenas si podía ver, pero mientras iba manejando, un par de metros adelante, las luces de mi carro iluminaron algo extraño a la orilla de la carretera. Una especie de altar improvisado. Ahí estaba, con las velas encendidas a pesar de la lluvia, y una figura de barro que parecía representar a una mujer de largos cabellos. Cuando la vi sentí un escalofrío, pero seguía adelante. No iba a detenerme en medio de la nada. Apenas había avanzado unos kilómetros más dejando aquel altar atrás, cuando vi algo más. Una mujer estaba en medio de la carretera, con un vestido negro que la arrastraba como si fuera parte de la neblina. Frené bruscamente y le toqué el claxon, pero ella no se movió. Pensé que tal vez estaba herida o perdida, así que bajé la ventanilla para hablarle. «Hey, ¿estás bien?», pregunté tratando de sonar tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza, no les voy a mentir. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, y lo que vi me dejó helada. Su rostro estaba cubierta de arrugas profundas, su piel era grisácea, y sus ojos brillaban con un tono amarillento, como los ojos de algún animal. Cuando abrió la boca, aquella mujer dejó escapar una risa aguda que resonó como un eco en toda la montaña. No esperé a saber más. Cerré la ventana de un golpe y aceleré y pasé a su lado. Pero mientras manejaba, el camino no parecía terminar. Cada curva era igual a la anterior y la niebla se volvió más espesa. También empecé a escuchar un ruido extraño como el sonido de ramas golpeando el techo de mi carro. Y cuando miré por el retrovisor, vi algo aún mucho peor. La mujer, o aquella cosa que fuera, estaba detrás de mí, flotando a unos metros del suelo con el cabello ondeando como si el viento la empujara. Sus ojos brillaban con más intensidad y ahora murmuraba algo que no podía entender. Era como un cántico en una lengua antigua. De repente mi carro comenzó a fallar y el motor tosió. Las luces parpadearon y finalmente se apagó. Todo quedó en total oscuridad y silencio, salvo por el sonido de la lluvia y mis propios latidos del corazón. Intenté desesperadamente arrancar de nuevo, pero nada funcionaba. En ese momento la risa de aquella mujer volvió.
esta vez mucho más cerca de mí. Miré al frente y ahí estaba ella, parada frente al carro. En su mano sostenía algo que parecía un hueso, y con esa cosa, con ese hueso, dibujó en el aire un símbolo. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía pesado, como si algo invisible me presionara el pecho. ¿Qué quieres?, grité, aunque sabía que no habría respuesta. Ella, esa mujer, levantó la cabeza y me señaló con su hueso. Y de repente, todo en mi carro comenzó a volar. Papeles, mi celular, incluso las llaves del encendido. En ese momento pensé que iba a morir, ahí en la carretera. Cerré los ojos y comencé a rezar pidiendo ayuda. Y fue entonces cuando un trueno fuerte resonó en la montaña. Y cuando abrí los ojos, la mujer ya no estaba. El motor del carro arrancó solo y las luces volvieron a encenderse. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y no paré hasta llegar al siguiente pueblo. Cuando conté lo ocurrido a un anciano del lugar, me miró con una mezcla de miedo y compasión. La bruja de los chorros. Se dice que protege las montañas y ataca a los que no respetan su territorio. Tuviste suerte de salir con vida. Audiencia, desde esa noche no volví a tomar esa carretera. Pero hay veces, cuando hay tormentas y estoy solo en casa, juro de verdad escuchar su risa lejana, como si me estuviera recordando que nunca estaré realmente a salvo. Buenas noches, audiencia. Hola, audiencia, soy Julieta, y hasta hace unos años nunca había creído en cosas sobrenaturales. Siempre fui una mujer de lógica. Yo era una de las que buscaba siempre explicaciones científicas para todo. Sin embargo, durante mi primer embarazo, algo sucedió que cambió mi perspectiva para siempre. Vivíamos en un pequeño pueblo a las afueras de Puebla, un lugar donde las tradiciones y supersticiones estaban profundamente arraigadas. Y desde que mi embarazo comenzó a notarse, las mujeres mayores del pueblo no paraban de advertirme. Siempre me decían que me pusiera una cruz con alfileres en la pancita, o al menos una ramita de ruda detrás de la oreja. Decían supuestamente que era para proteger al bebé de las malas energías, de las miradas envidiosas y de cosas que solo ellas podían entender. La verdad fue más por presión que lo hice. Llevaba las cruces y la ruda, pero nunca creí que algo malo pudiera ocurrir. Lo hacía solamente para que me dejaran de insistir. Pero todo cambió en mi último mes de gestación. Cada noche mi esposo y yo comenzábamos a sentirnos algo extraños. No sé cómo explicarlo, pero nos sentíamos observados en nuestra propia casa, como si alguien más estuviera con nosotros en la habitación. No habían ruidos, no habían movimientos, solo una sensación extraña y desagradable de ser profundamente vigilados. A veces pensábamos que eran nervios por la llegada del bebé, pero cada noche esa sensación se hacía más fuerte, y tal vez supimos por qué. Una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, mi esposo despertó de golpe. Me dijo en voz baja que sentía como si alguien estuviera afuera, mirándonos, aunque yo intenté calmarlo y él insistió. Se levantó sigilosamente descalzo para no hacer ruido y se acercó a nuestra ventana, que da hacia la calle. Recuerdo perfectamente cómo abrió la cortina con cuidado, como si no quisiera alertar a quien estuviera afuera. Y al abrirla, parada al frente a nuestra casa, había una mujer muy vieja, encorvada, vestida con una capucha negra que le cubría casi todo el rostro. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y ella nos miraba fijamente,
como si pudiera atravesar la cortina con la mirada. Al verla, mi esposo se quedó totalmente helado, pero lo más aterrador ocurrió segundos después. Aquella anciana, en lugar de retroceder o gritar, simplemente dio media vuelta y empezó a correr. Pero no era el trote cansado de una persona de su edad. No, corría como si fuera alguien joven y ágil, con una velocidad que no tenía sentido. Mi esposo, asustado, cerró las cortinas de golpe y me dijo que no me preocupara, aunque su rostro estaba pálido. Esa noche no pudimos dormir. Fue la única y última vez que vimos a aquella anciana. Pero esto no acaba aquí. Cuando nació nuestro hijo, las mujeres del pueblo me dijeron una nueva advertencia. «Hey, pon unas tijeras debajo de la almohada del bebé para protegerlo de las brujas». Yo ya estaba harta de sus supersticiones, así que lo ignoré. Pensé que no tenía sentido seguir con esas creencias cuando todo había salido bien, y aquella anciana tal vez solamente era una vecina. Sin embargo, la primera noche en casa con mi bebé cambió todo. Mientras dormía, entre sueños sentía algo extraño. Sentía como si algo o alguien me estuviera quitando a mi bebé de los brazos. No era un movimiento brusco, fue más bien un deslizamiento, como si el bebé se me estuviera escurriendo de los brazos por sí solo. Al despertar sobresaltada, vi mis brazos y el bebé ya no estaba. Miré a los lados pensando que el bebé se había caído, pero tampoco. Y fue entonces cuando escuché su llanto. Mi esposo y yo nos levantamos de un salto y seguimos el sonido desesperados. El llanto de mi bebé venía de las escaleras. Ambos subimos corriendo y lo que vimos nos dejó sin aliento. Nuestro bebé estaba en el último escalón, casi llegando a la puerta de la azotea. Mi esposo lo tomó rápidamente en brazos y yo no pude contener el llanto. ¿Cómo había llegado hasta ahí solo? Mi bebé no podía ni moverse, y no había nadie más en la casa. Fueron las brujas, me dijo mi esposo algo asustado. Esa madrugada me convencí de que todo lo que las mujeres del pueblo decían era real. Y desde entonces puse las tijeras debajo de la almohada de mi bebé, ahí en mi cama y en su cuna. Y así, solo así no volvimos a experimentar nada sobrenatural. Pero el miedo de esa noche nunca me abandonó. Ahora tengo 50 años y escribiendo esto aún me da miedo. Y ahora entiendo que a veces las cosas que parecen superstición tienen raíces en algo que va más allá de la lógica. Algo que no podemos y no queremos aceptar. Hasta que lo vivimos, como yo. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. En el pueblo donde crecí siempre había escuchado historias sobre las famosas bolas de fuego. Seguramente ustedes también lo han escuchado. Los ancianos decían que eran brujas que se transformaban para recorrer el monte en busca de víctimas o hacerse rituales. La verdad, siendo escéptico, nunca les creí. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños y que nadie se atreviera a salir de noche. Sin embargo, todo cambió una madrugada cuando junto con mis amigos me tocó vivirlo en carne propia. Era temporada de cosecha, y como siempre, salíamos temprano a trabajar en los campos de maíz. Esa madrugada el reloj marcaba las 3:30 de la mañana, cuando tomé mi machete, una linterna vieja
y un morral con algo de comida. Mis amigos Roberto y Luis ya me estaban esperando en el camino que conducía al monte. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba apenas lo suficiente para no tropezar con las ramas o los hoyos. El aire era frío y el silencio solo era interrumpido por el canto lejano de algunos grillos. Todo iba normal, completamente normal como cualquier día. Y mientras avanzábamos hacia la siembra, conversábamos en voz baja para no despertar a los perros de las casas cercanas. A medida que nos adentrábamos al monte, las luces de las casas desaparecieron y solo nos quedamos nosotros, rodeados de oscuridad y el sonido de nuestras propias pisadas. Cuando llegamos al campo nos dividimos como siempre. Cada quien se encargaba de revisar una parte del maizal. Y mientras yo estaba cortando unas mazorcas, Roberto llamó mi atención con un silbido bajo. Lo vi señalando hacia el cielo con una linterna apagada. Levanté la vista y ahí fue cuando lo vi por primera vez. Era una bola de fuego, parecía una llama flotante, como si alguien hubiera encendido una antorcha en el aire. Pero no estaba quieta, se movía. Al principio era lento, como si estuviera explorando a lo lejos. Escuché a Luis maldecir en voz baja y cuando me giré, noté que habían más. Al menos 3 bolas de fuego flotaban sobre los maizales. Aquellas bolas de fuego iluminaban el monte con un brillo anaranjado que me hizo sentir escalofrío. «Escóndanse», susurró Roberto. Todos nos agachamos entre las hileras del maíz. Nosotros nos quedamos quietos, apenas respirando. Y mientras las bolas de fuego se acercaban, noté que no eran bolas de fuego normales. A medida que pasaban sobre nosotros, podíamos escuchar un zumbido extraño. Era como si el aire vibrara. Sus movimientos no eran naturales. Subían, bajaban, giraban en círculos, y en ocasiones parecían detenerse, hasta en los propios maizales. Todo esto sin quemar nada. Al ver esto, y al estar tan cerca de esas cosas, sentí un miedo profundo, como si algo ancestral me estuviera observando. Luis, quien estaba agachado a unos metros de mí, trató de moverse para mejor ocultarse, pero accidentalmente pisó una mazorca seca. El crujido resonó en el silencio del monte y en ese instante, una de las bolas de fuego cambió de dirección y se dirigió hacia donde estábamos. Mi corazón latía con fuerza y yo estaba muy asustado. Me pegué lo más que pude al suelo, sintiendo el frío de la tierra húmeda en mi cara. Y mientras la luz anaranjada iluminaba los tallos de maíz sobre mi cabeza, pude ver cómo Roberto apretaba su machete con fuerza. Pero todos sabíamos que no serviría de nada. Aquella cosa, aquella bola de fuego pasó flotando justo encima de nosotros. Y lo más aterrador fue que por un momento sentí el calor, como si el fuego fuera real y pudiera quemarnos. Sin embargo, no se detuvo. Aquella bola de fuego siguió su camino hacia el fondo del monte, donde otras 2 bolas de fuego se unieron a ella. Nosotros nos quedamos quietos un buen rato, sin atrevernos a levantarnos. Y desde nuestra posición vimos cómo las luces se reunieron en el punto más lejano del monte, justo donde empezaba el cerro. Ahí se detuvieron y comenzaron a girar en círculos, como si estuvieran haciendo algún tipo de danza. Era hipnótico y aterrador a la vez. No entendíamos lo que veíamos, pero sabíamos que no era algo normal. Era aquella leyenda que decían los ancianos, las famosas brujas. De repente aquellas bolas de fuego se elevaron al mismo tiempo
como si hubieran terminado lo que sea que estuvieran haciendo, y desaparecieron hacia el cielo. Fue entonces cuando el monte quedó en silencio absoluto. Ni un grillo, ni un murmullo en el viento. Solo nosotros, temblando entre los maizales. Cuando finalmente nos levantamos, nadie dijo una palabra. Recogimos nuestras cosas y nos apresuramos a salir de ahí. No paramos de correr hasta que estuviéramos de vuelta en el camino hacia el pueblo. En ese tiempo tenía 20 años y con gritos desperté a mis papás contándoles. Mis hermanos se unieron a mi historia y quedaron asombrados. Claro que mis padres, mi mamá y todos los del pueblo las habían visto, pero de lejos, flotando en los cerros. En cambio yo las vi a unos cuantos metros de mí. Esto ocurrió en un pueblo de Michoacán, en el rancho donde trabajaba mi suegro. Ahí mismo vivían, pues era el encargado de todo eso. Sucede que el hijo mayor le gustaba salir a correr por las tardes, y como saben, en el tiempo de invierno comenzaba a oscurecer más temprano. Mi suegra esa tarde le pidió que no fuera a correr ese día, que habrían muchas ramas caídas en el camino, ya que una noche anterior estuvo muy ventoso. Como pocas veces sucedió en ese rancho, tenían grandes huertas frutales, así que era enorme el terreno. Él solía rodear todo el lugar y subir un pequeño cerro que estaba al final de la huerta. Te tomaba 1 hora subirlo corriendo. Bueno, él como siempre se fue, pero de ida, iba recogiendo y moviendo todas las ramas caídas del camino, puesto que él sabía que de regreso estaría oscuro y no quería tener algún accidente. Así lo hizo, lo cual le tomó mucho más tiempo de lo acostumbrado. Pero no renunció a su propósito de correr y así comenzó. Al llegar a la cima del cerro, él comenzó a descansar. Pero de pronto escuchó un estruendo como si algo muy grande hubiera caído y sacudido las piedras. Él volteó hacia los lados y hacia atrás, y ahí fue que la vio. Vio una bola de fuego. Él pensó que se estaba incendiando el cerro. Sin embargo, poniendo más atención, él vio que aquella bola estaba moviéndose hacia él, sin quemar nada por el camino. Él se asustó y comenzó a correr con dirección a su casa, pero esa bola de fuego estaba siguiéndolo, y cada vez que él volteaba hacia atrás, notaba que se hacía más grande. Él podía sentir el calor que aquella bola de fuego desprendía. Él relataba que sentía que corría, pero que no avanzaba nada. Después de un rato vio al final la luz que alumbraba la pequeña choza donde la familia estaba viviendo, y comenzó a gritar pidiéndoles ayuda. Mi suegro, que lo estaba esperando en el camino, preocupado, porque ya habían pasado 4 horas, vio a lo lejos cómo corría y esa bola de fuego detrás de él. Mi suegro corrió hacia él encontrándolo, y cuando estaba cerca, la bola de fuego simplemente desapareció. Mi suegra corrió a ayudar a su hijo y al revisarlo se dio cuenta que su espalda y piernas y parte de su cabello estaban un poco quemados. Mi cuñado duró en shock como 3 días y nunca más salió a correr por la tarde en el rancho. Tengo un relato familiar bastante extraño. En las épocas decembrinas, en el 2014, nos fuimos de vacaciones a Ixtapas y Guatanejo, mi familia y yo. La primera noche la pasamos en un hotel bastante descuidado, pero era el único que tenía habitaciones disponibles. Los 3 dormimos en la misma habitación, y lo extraño comienza aquí. En la madrugada los 3 nos despertamos casi al mismo tiempo, muy asustados, pero mi papá se despertó gritando y bastante exaltado. Le preguntamos qué era lo que pasaba y nos dijo que había tenido un sueño bastante aterrador, pues comenzó a soñar que él sentía una sensación de presión en el pecho, que se hacía cada vez más fuerte. Al despertar, una mujer vestida de monja antigua estaba al frente de él.
Ella estaba sentada en su pecho ahorcándolo, sonriéndole con unos dientes descuidados y una cara muy pálida. En ese momento de terror sentía que se quedaba sin aire. Él veía alrededor de la habitación y notaba a su familia, o sea nosotras, que estábamos muy asustadas, y que yo estaba gritando e intentaba ayudarle a quitar aquella cosa de encima de mi papá. A mi mamá dice que nada más la veía congelada del miedo. Mi papá dijo: vamos a dormir, solo fue una tonta pesadilla. Papá, yo también tuve un sueño muy raro, le dije. Mi mamá dijo lo mismo, que había tenido un sueño aterrador, pero que era imposible. Ambos comenzamos a hablar. Yo comencé primero. Estaba soñando que despertaba en la habitación porque escuchaba balbuceos. Me levantaba de la cama y miraba hacia la izquierda, y ahí veía a mi papá. Veía como una mujer vestida de monja de las mismas características que dijo estaba ahorcándolo, y yo lo intentaba ayudar. Intentaba quitar a aquella mujer que lo estaba ahorcando, y yo le gritaba a mi mamá para que nos ayudara. Pero ella nada más se quedaba congelada en la cama. Mi mamá, también sorprendida, comenzó a contar lo que había soñado. Relataba que estaba soñando en la habitación y que una voz femenina se escuchaba afuera. Mi mamá se sentaba en la cama buscándola con la mirada en aquella habitación y no veía a nadie. Pero pronto después veía que una monja atravesaba la pared y se subía a mi papá en su pecho, intentándolo ahorcar. Ella veía, pero se quedaba congelada, no podía moverse por el miedo. Se sentía pesada. También veía cómo yo despertaba gritando e intentaba ayudar a mi papá. Como no podía moverse, ella solamente comenzaba a rezar. Ahí fue cuando todos despertamos. Todos habíamos tenido el mismo sueño. Todos habíamos compartido esa horrible pesadilla. ¿Qué fue lo que sucedió? Si alguien de ustedes lo sabe, quisiera que me dieran alguna explicación.